Alumnos, muy buen día. Vamos a darle continuidad a el tema de Estética 2. Anteriormente habíamos visto la paradoja del arte, las paradojas más importantes del arte, los mecanismos de interpretación. Habíamos visto conceptos de imagen, la importancia de la imagen, la vida, la muerte, de todas estas civilizaciones que son muy importantes y cómo se van llevando a cabo la manifestación artística durante las primeras civilizaciones. Pero el día de hoy vamos a ver la importancia de la ilustración y la estética. En primera instancia, tendríamos que explicar qué es la ilustración. Como tal, la ilustración, más allá de ser un contexto y un hecho social e histórico, también tiene muchas actividades y se le atribuyen situaciones artísticas y culturales de trascendencia. Y bueno, ahora vamos a explicarlo, cómo está. La ilustración es un movimiento cultural, político, conocido por traer ideas luminosas a la sociedad oscura del pasado. Las ideas estarían enmarcadas en la razón, el estandarte de estas mentalidades del siglo XVIII. La ilustración como movimiento necesitó de un apoyo para poder subsistir, y este apoyo obviamente era concedido por los gobernantes absolutistas y las clases altas y obviamente los intelectuales. El deseo del conocimiento característico de este periodo llevó a los estados a realizar obras recopilatorias del conocimiento humano. Así alcanzó en ese momento tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales un amplio conocimiento. Es decir, en este tiempo el conocimiento se va a almacenar en algo que ellos denominan la enciclopedia. Los ilustrados se sometían a críticas racionales duras. La sociedad entera se iba tiñendo ya poco a poco del racionalismo y de una ilusión de un progreso ilimitado. Los intelectuales habían propuesto reformas sociales, políticas, para el beneficio del pueblo, pero sin la participación directa del mismo. En sus propuestas siempre se planteaba como una única opción la monarquía absoluta. Pero fueron las ideas de estos grandes filósofos y demás ilustrados que engendraron la revolución que terminaría por derrocar el gobierno absolutista. ¿Y qué es lo que ocurre con el arte? Pues bien, la expresión artística y estética de este siglo de las luces va a ser conocida como el neoclásico o neoclasicismo. En estas ciencias sociales nosotros podemos ver que la sociología, la historia, la geografía empiezan a cobrar mayor fuerza. En el caso, por ejemplo, de la cartografía, alcanza logros inimaginables. ¿Por qué? Porque prácticamente se empiezan a conocer todos los espacios del planeta. Casi no queda ningún hueco sin ningún espacio sin conocer. Los círculos polares y algunas regiones en África quedan aún así sin ser cartografiadas del todo. Los personajes más importantes de la ilustración. Esos personajes, además de ser históricos y ser como un fundamento del siglo de las luces, como lo que es Voltaire en Francia, Montesquieu, Rousseau, Buffon y Diderot, entre otros. También, por ejemplo, en España fueron Cabarrús, Campomanes, Feijóo. Ellos son una muestra de esta revolución social, de esta revolución ideológica. Sin embargo, no todo se limitó a ese territorio europeo, ya que en esa época América también ya había sido descubierta, y por lo tanto todas esas ideas de la ilustración lograron embarcarse rumbo al nuevo continente por medio de José Campoy, Francisco Clavijero, Eugenio Espejo. La filosofía de la naturaleza y la razón en este tiempo. Durante esta denominada era de la razón, las guerras de la religión eran la moneda de cambio. Al finalizar los enfrentamientos, las ideas comenzaron a cambiar, porque establecían que la naturaleza y Dios eran conceptos que iban de la mano, es decir, que eran uno solo. Estas ideas fueron apoyadas por físicos, astrónomos, por gente que se dedicaba a las matemáticas y también por los científicos y pensadores de ese tiempo, gente muy estudiosa. El concepto de la unidad entre Dios y la naturaleza se basó principalmente en la búsqueda que llevaron a cabo estos filósofos, las verdades que regían al mundo y al universo todo, tratando así de comprender los pensamientos de Dios.
Las características de la ilustración, estos rasgos de la ilustración pueden resumirse a la búsqueda de las verdades concretas, al ímpetu marcado de la ciencia y especialmente de la física. Debido que existía un gran analfabetismo en las personas, en este siglo, una de las metas de los pensadores de esta época era poder transmitir todo lo demás. Esto queda evidenciado en el movimiento enciclopedista, el cual, con su mismo nombre, sugiere que todo tipo de conocimientos debe de quedar en tomos y en escritos. La confianza de los ilustrados estaba depositada en el progreso de que hombres y mujeres podían alcanzar todo por medio de la razón, defendiendo algunos derechos como la libertad y repudiando y cuestionando fuertemente todo lo que era interpretativo como un dios vengativo o por parte de las religiones, así como también la intolerancia y la violencia. Es importante aclarar que todas estas ideas surgieron de una clase social determinada que estaba creciendo, y esta clase social es la burguesía ascendente, porque ese movimiento se extendió a otras clases sociales, haciendo ruido en ellas, colocando los cimientos a lo que ahora conocemos como la Revolución Francesa. En el siglo XVIII se fundamentó sobre una doble tendencia el racionalismo cartesiano francés, que es muy importante, eso ahorita lo vamos a ver, porque dio una estética normativa reglamentada, fijó toda la aparición de las academias, del empirismo inglés, ofrecía una estética mucho más imaginativa. El arte también osciló entre la exuberancia del rococó y de la sobriedad del neoclásico, entre mucho artífice y el naturalismo. Comenzó a producirse cierta autonomía del hecho artístico. El arte se alejó de la religión y de la presentación del poder de esta voluntad del artista, centrándose más en las obras sensibles, en todo lo que era la situación de sensibilidad y no en el significado. La ilustración supuso el paso de la razón normativa de una crítica, donde el conocimiento es un proceso continuo en transformación. El principal proyecto de el ilustrado fue la enciclopedia. Hubo intentos de síntesis de conocimiento universal bajo la dirección de Diderot y de D'Alembert. La estética ilustrada se centró en cuestiones fisiológicas, todo lo que tenía que ver con la estructura del hombre, haciendo una estética de los sentimientos. María André distinguió en su ensayo sobre lo bello 3 clases de belleza. La primera, la esencial, que es objetiva y que puede estar por encima de opiniones y gustos, de manera arbitraria inclusive. La segunda, la subjetiva, y la tercera, la relativa. Jean-Baptiste Dubos, en reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura, abrió un camino a la relatividad del gusto, razonando que la estética no viene dada por la razón, sino por los sentimientos. Para Dubos, el arte conmueve, llega al espíritu de una forma más directa, sino que el conocimiento debe ser racional. Hizo una democratización del gusto, oponiéndose totalmente a la reglamentación académica. Él introdujo la figura del genio como atributo para que la naturaleza tuviera algo de más allá de esas reglas. Voltaire también defendió la relatividad del gusto, aunque consideraba un producto de la educación, porque se orientaba hacia un gusto universal racionalizado. Por su parte, Condillac expuso en su Tratado de las Sensaciones que la conciencia humana, y por tanto el conocimiento, es la suma de los 5 sentidos. Hay alguien muy importante, este personaje se llama Denis Diderot. Denis Diderot es considerado como el primer crítico de arte moderno por sus conocimientos, por su comentario sobre las obras de arte, sobre los salones parisinos. Definió conceptos de belleza, de relaciones, de visión personal, negó la belleza absoluta normativa. Él decía que la estética fluctuaba entre la búsqueda de las reglas racionales y su sensualismo, de los valores subjetivos basándose en sensaciones y emociones. Habló también de la genialidad, que es un don de la naturaleza. El genio es un hombre que lleva pasiones hasta sus límites sin romperlos. La teoría de Diderot es el origen del concepto romántico de lo que ahora conocemos como genialidad o genio.